La cena que Jesús celebró con los discípulos no fue la última. En verdad, la verdadera cena final aún no ha sucedido. Y muchos que creen que estarán en ella, tal vez ni siquiera han sido invitados. ¿Parece fuerte? Espera hasta escuchar lo que la Biblia revela sobre la cena al final de los tiempos. Lo que está por venir es mucho mayor de lo que imaginamos y puede cambiar el destino eterno de cada uno de nosotros. Si sientes que el tiempo se está cumpliendo y que el reino se aproxima, continúa conmigo. Lo que vas a escuchar ahora puede ser un llamado directo a tu corazón. Comparte este vídeo con quien deseas ver sentado a la mesa del Cordero en ese gran día. En la penumbra de una noche cargada de tensión, en el corazón de Jerusalén, un simple cuarto en el piso superior se convertiría en el escenario de una de las escenas más cargadas de significado en toda la historia de la redención. Allí, reunidos alrededor de una mesa, estaban Jesús y sus 12 discípulos, a la sombra de la traición que ya se estaba gestando. Era la víspera de su crucifixión. La cena en aquel cenáculo, descrita en los Evangelios, especialmente en Lucas capítulo 22, del versículo 7 al 20, no era solo una comida simbólica, era una despedida, un pacto, un anuncio y al mismo tiempo una anticipación de lo que aún estaba por venir. Cristo tomaba los elementos de la Pascua tradicional judía y los revestía de un nuevo significado, revelando un misterio que, hasta entonces, estaba oculto bajo capas de rituales y sombras proféticas. Jesús parte el pan y lo entrega diciendo: «Esto es mi cuerpo que es dado por vosotros». Después, levanta el cáliz. «Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es derramada por vosotros». Estas palabras, dichas con tanta solemnidad, cargaban un peso eterno. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un instante, para que la eternidad tocara a la humanidad. La cena se convierte en un portal entre el pasado de la liberación de Egipto, el presente de la redención en la cruz y el futuro glorioso del banquete celestial prometido. El cenáculo, simple en su apariencia, se convierte en símbolo de un santuario espiritual, donde el Cordero se ofrece antes del altar de la cruz. El misterio de la cena se profundiza aún más cuando nos damos cuenta de que Jesús, aún sabiendo de la inminente traición de Judas y la negación de Pedro, elige compartir esta comida con todos. Esto revela la dimensión del amor divino, un amor que sirve incluso a aquellos que lo rechazarán. La mesa del Señor no fue rodeada por perfectos, sino por frágiles hombres en proceso de transformación. Y es precisamente esta realidad la que hace que la cena sea tan poderosa. No es un premio para santos, sino un sustento para peregrinos quebrantados en camino hacia la restauración. Cada gesto aquella noche lleva un peso eterno. El lavar de los pies, el pan repartido, el cáliz pasado de mano en mano, todo era didáctico, pero también profético. Cristo no solo enseña, Él anticipa. La cena apunta a algo más allá de lo que los ojos humanos podían ver en ese momento. El fin de los tiempos ya estaba en curso allí, entre líneas de la comida, en el silencio entre los sorbos, en las lágrimas que tal vez no llegaron a caer. El Maestro hablaba de un nuevo reino, de un nuevo tiempo, de una nueva cena que vendría, y el cenáculo se convertía en el inicio visible de un banquete eterno que aún espera a sus invitados. Al mirar este escenario, se nos invita no solo a recordar, sino a discernir. Lo que sucedió allí no fue un acto aislado, sino el primer paso de una jornada espiritual que culminará en el reencuentro definitivo entre Cristo y su novia. El cenáculo es solo el comienzo. La mesa está servida y la historia de la última cena en realidad aún se está escribiendo. Siglos antes de que Jesús tomara el pan y el cáliz en Jerusalén,
Una noche igualmente decisiva ocurría en las casas de los hebreos en Egipto. Cada familia, apresurada, con sandalias en los pies y bastones en la mano, celebraba lo que vendría a ser conocido como la primera Pascua. Aquella noche, narrada en Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14, corderos fueron sacrificados, su sangre esparcida en los umbrales de las puertas, y la muerte pasó sobre los que estaban bajo la protección de esa señal. Esta celebración no era solo un memorial de liberación física, sino el esbozo de una liberación espiritual que vendría siglos después. La Pascua era el ensayo general de un drama divino mucho mayor, el Calvario. Cada detalle de aquella celebración apuntaba hacia una realidad futura: el cordero sin defecto, la sangre aplicada, el pan sin levadura, la prisa en la salida. Todo era simbólico, pero también era profético. Aquella noche de juicio y salvación era, de hecho, una sombra de algo infinitamente más grandioso. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Cristo nuestra Pascua fue sacrificado por nosotros. Es decir, lo que los hebreos celebraban en figuras y rituales era el preludio de la cruz, donde el verdadero Cordero sería inmolado, no por una nación, sino por toda la humanidad. La transición entre la Pascua judía y la Cena del Señor no es una ruptura, sino una progresión. Dios estaba guiando a su pueblo a entender que la liberación de Egipto era solo un modelo de la liberación del pecado. Al reinterpretar los elementos de la Pascua en la última cena, Jesús no estaba abolando el pasado, sino revelando su pleno significado. El vino no era más solo símbolo de la alegría de la liberación nacional, sino de la sangre del nuevo pacto. El pan no recordaba más solo la huida apresurada, sino el cuerpo entregado por amor. La historia se entrelazaba. Lo antiguo y lo nuevo se fundían en un único acto redentor. Más que un recuerdo, la Pascua se convertía en una lente profética para entender los eventos futuros. Nos enseña que la redención de Dios ocurre a través del sacrificio, que la sangre es lo que separa vida de muerte y que el juicio puede ser desviado cuando hay un cordero. Estas verdades no solo moldearon el pasado de Israel, sino que también moldean el futuro escatológico de la Iglesia. La cena de los tiempos del fin será el clímax de todas estas narrativas. El día en que el Cordero volverá, no más para ser inmolado, sino para reinar. Hoy, al celebrar la cena, nos estamos uniendo a un hilo invisible que atraviesa siglos de historia, tejiendo la trama divina de la salvación. Egipto quedó atrás, el Calvario fue el punto de giro, y el reino por venir está adelante. Lo que comenzó con sangre en puertas, pasó por la cruz y culminará en tronos. La sombra de la Pascua nos conduce a la luz plena del banquete del Cordero. La figura del Cordero acompaña toda la historia bíblica como un hilo conductor de la redención. Desde el instante en que Dios vistió a Adán y Eva con pieles, sugiriendo el primer sacrificio, hasta el Cordero que Abraham vio atrapado en 1900, el arbusto. En el momento en que Isaac estaba sobre el altar, percibimos un patrón. Dios estaba revelando, paso a paso, la trayectoria del Cordero. En Éxodo, este patrón se intensifica con la Pascua, pero en el Calvario alcanza su punto más alto. La jornada del Cordero no es una sucesión de sacrificios, sino un camino trazado para la salvación de la humanidad. This podcast is brought to you by Carvana. Car shopping shouldn't feel like preparing for a marathon of paperwork. That's why Carvana makes buying and financing your car easy. From start to finish, search thousands of vehicles with great prices. All online, all on your time. And when you're ready, your new car shows up right at your door. It doesn't get better than that. Buy your car the easy way. On Carvana. Delivery fees may apply.
cuando Juan Bautista señala a Jesús y declara: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». En Juan, capítulo 1, versículo 29, está conectando todos los elementos del pasado con la persona de Cristo. Aquel que caminaba por las calles polvorientas de Judea era el cumplimiento de todas las promesas y tipos. La cena, entonces, no es solo el memorial de un evento puntual, sino la celebración de la culminación de toda esta jornada. Jesús, el verdadero Cordero, fue preparado desde antes de la fundación del mundo. La Pascua era solo el presagio. En 1900, el Calvario, el Cordero es inmolado al mediodía, a la hora exacta en que los corderos de la Pascua eran sacrificados en el templo. Ningún detalle escapa al plan divino. Mientras el velo del templo se rasga, el verdadero camino hacia Dios es inaugurado. La sangre derramada allí no cubre solo pecados temporalmente, como en los rituales antiguos. Ella quita la culpa, libera del cautiverio espiritual e inaugura una nueva era. La cena, celebrada horas antes, había anunciado ese derramamiento. El pan partido ya apuntaba hacia el cuerpo molido. El cáliz ya anticipaba la sangre que escurriría por la cruz. Esta jornada del Cordero nos enseña que la redención es un plan meticuloso e intencional. Nada fue improvisado. Cada paso, desde Egipto hasta Gólgota, fue orquestado para revelar la profundidad del amor de Dios. Y ese amor no se detiene en la cruz. Nos invita a mirar hacia adelante. Si la cena recuerda el pasado y explica el presente, también proyecta el futuro. Un día veremos a ese Cordero cara a cara. No estará más entre espinas o en cruces, sino sentado en el trono. Y nosotros, redimidos, estaremos a su mesa. Quien celebra hoy la cena con discernimiento espiritual no solo recuerda un sacrificio, sino que participa de una narrativa eterna. Egipto fue el inicio, el Calvario fue el clímax, y el fin de los tiempos será la coronación. El Cordero aún está en movimiento, y la mesa se está preparando para el gran banquete final. En el mundo antiguo, alianzas eran selladas con sangre, comidas y palabras solemnemente proferidas. No eran meros contratos, sino compromisos de vida y muerte entre dos partes. Cuando Jesús, en la última cena, levanta el cáliz y declara que ese era la sangre de la nueva alianza, conforme se relata en Mateo capítulo 26, versículo 28. Él evocaba siglos de tradición y revelaba la profundidad espiritual de ese momento. No se trataba solo de un símbolo, sino de un juramento sagrado entre Dios y la humanidad. El contexto judío conocía bien la idea de alianzas. Abraham vio esto cuando Dios pasó entre los animales partidos, sellando una promesa eterna. Moisés vivió esto cuando asperjó la sangre sobre el pueblo, ratificando el pacto del Sinaí. Ahora, sin embargo, Jesús se coloca como el mediador de una alianza superior, una que no sería escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. La cena se convierte entonces en más que un memorial. Es la renovación continua de este pacto divino, donde el participante no solo recuerda, sino reafirma su unión con Cristo. En la tradición bíblica, toda alianza exigía una respuesta. Era necesario haber fe, obediencia y fidelidad. Participar de la cena, por lo tanto, exige discernimiento y reverencia. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, advierte que el que participa indignamente come y bebe juicio para sí, conforme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 29. Esto muestra que no se trata de un ritual vacío, sino de un acto cargado de realidades espirituales. La cena es una línea que conecta la redención pasada con la esperanza futura, y quien se sienta a la mesa necesita estar consciente de ese compromiso. Más que un recuerdo de la muerte de Cristo,
La cena es un sello de pertenencia. Al tomar el pan y el vino, afirmamos: yo pertenezco a la nueva alianza, he sido alcanzado por esa sangre. Es un recordatorio silencioso, pero profundo, de que nuestra vida está escondida en Cristo y que somos parte de un cuerpo espiritual que aguarda con expectativa el retorno del Señor. La alianza que comenzó con sangre derramada termina en un banquete de gloria, y cada cena es un eco de ese destino glorioso. Entre todos los elementos que Jesús podría haber elegido para representar su obra redentora, Él seleccionó dos de los más simples y cotidianos de la cultura hebrea: el pan y el vino. Alimentos comunes en cualquier mesa, pero que en manos del Maestro adquirieron un significado eterno. Cuando Jesús declaró: este es mi cuerpo, este es mi sangre, conforme Lucas capítulo 22, versículo 19, Él estaba transfigurando lo ordinario en sagrado, lo natural en espiritual. Aquellos elementos se convirtieron en ventanas para lo invisible. El pan, hecho de granos triturados y pasado por el fuego, simboliza un cuerpo que sería molido y afligido por amor. El vino, producto de la uva prensada, representa la sangre que sería derramada en agonía. No son solo figuras poéticas, son verdades espirituales tangibles. El creyente que parte el pan y bebe del cáliz no está solo recordando. Él está de manera espiritual participando de la vida y muerte de Cristo. Hay una comunión que trasciende lo físico, un encuentro entre lo eterno y lo presente. En la tradición hebrea, tanto el pan como el vino eran ofrecidos en sacrificios, como parte de las ofrendas de gratitud y comunión con Dios. Jesús, al utilizarlos, se revela como la ofrenda perfecta y definitiva. El pan de la presencia, que quedaba en el templo como símbolo de la provisión divina, ahora tiene un nuevo significado. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo. El vino, que alegraba el corazón en las fiestas, ahora lleva el peso de la redención. Todo apunta a Él, todo encuentra en Él su cumplimiento. Es notable cómo la cena del Señor es al mismo tiempo tan simple y tan profunda. No exige gran estructura, templos lujosos o ceremonias elaboradas. Exige solo fe sincera y corazón contrito. El pan y el vino son elementos humildes, pero capaces de tocar las verdades más profundas del alma humana. Son una invitación a la contemplación, a la introspección y a la esperanza. Cada vez que tocamos estos símbolos, somos recordados de lo que se hizo por nosotros y de lo que aún está por venir. Participar de estos elementos, es decir, con acciones y no solo con palabras, que aceptamos el sacrificio, que esperamos el regreso y que pertenecemos a la mesa eterna. El pan y el vino son memorias vivas, señales visibles de una promesa invisible que aún resuena a lo largo de los siglos. Entre todas las instrucciones dejadas por Jesús, pocas son tan cargadas de emoción y propósito como las palabras: haced esto en memoria de mí. Esta frase, repetida por generaciones en incontables celebraciones de la cena, se encuentra en Lucas capítulo 22, versículo 19, y no lleva solo el sentido de recuerdo, sino de alianza viva y permanente. Cristo no nos invita solo a recordar un hecho histórico. Él nos llama a revivir en cada cena el impacto de su entrega y la esperanza de su regreso. En el contexto bíblico, recordar es más que un ejercicio mental. Es traer a la mente, con todo el ser, una realidad espiritual. Cuando Dios recuerda a Noé en el arca o a Israel en Egipto, Él actúa. De la misma manera, cuando el cristiano recuerda a Cristo en la cena, no está solo volviendo en el tiempo, sino alineándose con el cielo, conectándose con la eternidad. La memoria en la cena es activa, transformadora y apunta a un tiempo
en que ya no recordaremos al Señor porque lo veremos cara a cara. Este llamado a la memoria es también un llamado a la fidelidad. Recordar la cruz es recordar el precio de la gracia, el valor de la redención y el compromiso que eso exige de cada discípulo. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. No hay espacio para la indiferencia o para la religiosidad superficial. Participar de la cena es un acto de renovación del corazón, de realineación con la verdad y de renuncia al pecado. El partir del pan no puede ser mecánico, debe ser un acto de quebrantamiento y gratitud. Además, al recordar a Cristo, recordamos que Él volverá. La cena se convierte en un gesto profético. Cada celebración es una proclamación silenciosa de que la historia no terminó en la cruz, sino que habrá un retorno, un encuentro, una cena definitiva. Es como si cada mesa dispuesta aquí en la tierra fuera un ensayo para el gran banquete del cielo. Estamos, en cada cena, ensayando la eternidad. Por lo tanto, cuando Jesús nos pide que lo recordemos, no está hablando solo de mirar hacia atrás. Nos está invitando a vivir en el presente con los ojos fijos en el futuro. Celebrar la cena es mantener viva la llama de la fe, es alimentar el alma con la certeza de que el Cristo que vino volverá. Y hasta ese día continuamos partiendo el pan y levantando el cáliz, en memoria de quien nos amó hasta el fin. Mientras partía el pan y servía el vino, Jesús hizo una afirmación que revelaba una dimensión hasta entonces poco comprendida de la cena. No beberé más del fruto de la vid, hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Estas palabras, registradas en Mateo capítulo 26, versículo 29, conectan la cena directamente al futuro glorioso del reino de Dios. La última cena, por lo tanto, no fue un cierre, sino una promesa. Era como si, entre el cáliz del cenáculo y el cáliz de las bodas, hubiera una pausa sagrada, un intervalo profético esperando su cumplimiento. La cena se convierte así en un hito escatológico. Cada vez que la celebramos, estamos participando de una línea continua de fe que se extiende del cenáculo hasta el trono celestial. Cristo está ayunando de su propia creación, esperando el día en que todos los redimidos se sentarán con Él para un banquete que nunca tendrá fin. Esta espera de Él es una señal de cuán precioso es el reino venidero. Él, el Rey de Reyes, se niega a celebrar hasta que todos estén presentes a la mesa. El reino de Dios, en la perspectiva de Jesús, no es solo un concepto espiritual interior, sino una realidad futura y concreta. Al relacionar la cena con ese reino, Él nos muestra que la comunión verdadera con Dios culminará en una cena literal, un encuentro real y visible con el Rey. El pan que hoy partimos por fe, lo partiremos con Él en gloria. El vino que hoy bebemos como símbolo, beberemos nuevo, renovado, en las bodas del Cordero. Esta promesa reconfigura nuestra experiencia con la cena. No es solo memorial, sino también ensayo. Es una proclamación de que la historia está caminando hacia un punto culminante. La Iglesia, alrededor del mundo, al participar del pan y del cáliz, declara al unísono: estamos esperando al Rey. Y esta expectativa moldea nuestro comportamiento, santifica nuestras elecciones y mantiene encendida la llama de la esperanza, incluso en tiempos de tinieblas. La cena apunta al reino como un destino seguro. El cáliz que aún será bebido, el
el pan que aún será partido. Todo nos conduce hacia el gran día de la redención final. Esta es la esperanza que sostiene al pueblo de Dios en medio de las tribulaciones. Lo que comenzó en un cuarto simple, terminará en las salas eternas del cielo, donde Cristo beberá nuevamente con nosotros, y el tiempo finalmente se unirá a la eternidad. Cuando Jesús hablaba sobre el reino de Dios, frecuentemente usaba el lenguaje de fiestas, cenas y banquetes. En Lucas, capítulo 14, versículo 15, uno de los que estaban a la mesa con él exclama: «Bienaventurado el que comerá pan en el reino de Dios». La imagen de un gran banquete escatológico está profundamente arraigada en la tradición bíblica. Desde los profetas hasta el Apocalipsis, la idea de una gran celebración futura permea las Escrituras como símbolo de la restauración final, de la comunión plena y de la alegría completa. Este banquete no será solo una comida simbólica, será la materialización de todo lo que la cena representa hoy de manera anticipada e invisible. En el escenario final del reino, todos los redimidos estarán sentados a la mesa con el Cordero, en un ambiente donde no habrá más lágrimas, ni dolor, ni separación. Este es el clímax de la redención, no solo ser salvados, sino estar reunidos con aquel que nos salvó, en una mesa preparada por sus propias manos. El profeta Isaías, en el capítulo 25, versículos 6 a 8, describe este momento con imágenes impresionantes. El Señor de los ejércitos dará en este monte a todos los pueblos un banquete de cosas suculentas, con vinos envejecidos, con manjares jugosos. Él tragará la muerte para siempre. La cena escatológica no será solo una fiesta, será el fin de la muerte, de la vergüenza y de la separación. Cada detalle de este banquete será respuesta a las lágrimas derramadas a lo largo de los siglos. Esta visión del futuro impacta profundamente nuestra vida presente. Participar de la Cena del Señor es un recordatorio de que vivimos entre dos banquetes, el del cenáculo y el de las bodas. Estamos en el intervalo, en la espera vigilante, y esta espera no es pasiva, está llena de fe, de santificación, y proclamación. La cena nos llama a vivir como invitados en preparación, con vestiduras limpias, corazones encendidos y ojos fijos en el novio que viene. Por eso, al tomar el pan y el cáliz, hacemos más que conectarnos con el pasado. Declaramos nuestro destino. Anunciamos, incluso en medio de los dolores del presente, que habrá fiesta, habrá mesa, habrá celebración. Y esta esperanza no decepciona, porque aquel que prometió es fiel, y el banquete del Cordero será servido en el momento exacto, con cada asiento ocupado por los que perseveraron hasta el fin. Justo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, Juan escribe: «Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Esta imagen grandiosa marca el punto culminante de la historia de la redención. El Cordero, que fue inmolado, ahora es exaltado. Su novia, la Iglesia, está preparada, vestida de lino fino, y los cielos se abren para anunciar una celebración sin igual. La cena, tantas veces celebrada en la tierra con lágrimas y memoria, ahora se convierte en plenitud, encuentro y eternidad. Esta mesa preparada en el cielo no es solo una metáfora, ella es el cumplimiento de todo lo que la cena terrenal apuntaba. Cada vez que el pan fue partido en secreto, cada lágrima derramada ante el cáliz, cada arrepentimiento genuino ante la cruz, todo eso será recompensado con la presencia real de Cristo en gloria. El cielo no es un lugar de distanciamiento, sino de comunión intensa. En la cena de las bodas, Dios no será solo recordado, Él será visto, oído, tocado, celebrado.
El lenguaje del matrimonio en la Biblia siempre ha estado ligado a la alianza entre Dios y su pueblo. Desde Oseas, pasando por Ezequiel y llegando a Jesús, la relación entre el Creador y los redimidos es descrita como una unión conyugal. Al final de los tiempos, esta unión será sellada definitivamente. La cena de las bodas no es el inicio de la relación, es el ápice de una historia marcada por gracia, fidelidad y espera paciente. Es el momento en que el novio recibe a su novia purificada y la conduce al banquete eterno. Participar de esta cena es el sueño de todo verdadero discípulo. No habrá más división entre lo santo y lo profano, entre lo temporal y lo eterno. Todo será plenitud, paz, alegría, y el Cordero estará en el centro, no más en sufrimiento, sino en majestuosidad. Cada asiento en esa mesa será ocupado por alguien que venció, no por méritos propios, sino por la gracia. La invitación ha sido extendida a todos, pero los que se prepararon con temor y fe serán los que de hecho se sentarán. La cena de las bodas nos llama a mirar más allá de la hora. En medio de las tribulaciones de la vida, las penas del discipulado, las luchas del alma, existe una mesa reservada para los fieles, y ella está servida. La invitación está hecha. La eternidad nos aguarda con un cáliz desbordante y un banquete de gloria. Cuando Jesús dijo a los discípulos que no bebería más del fruto de la vid hasta que lo bebiera nuevo en el reino de Dios, Él reveló algo profundo y misterioso, una abstinencia voluntaria, un ayuno sagrado hasta el reencuentro con los suyos. Esta afirmación está registrada en Lucas capítulo 22, versículo 18, y lleva una carga emocional intensa. El Hijo del Hombre, aún glorificado, elige esperar el momento adecuado para nuevamente compartir el cáliz, un gesto que habla de la seriedad de su promesa y del valor que Él da a la comunión con los redimidos. Your Wish is Your Command is being called the greatest success book of all time, with over 100,000 five-star reviews. I went from $5,000 on my bank account to $8 million. My income doubled. I was able to retire at the age of 31. It reveals the missing key to the law of attraction. Your Wish is Your Command is now available on Amazon. Search Your Wish is Your Command on Amazon to get your copy today. Este ayuno de Cristo es diferente a cualquier otro. No es una necesidad sino una elección. Aquel que transformó agua en vino en las bodas de Caná podría celebrar desde ya, pero prefiere esperar por nosotros. Hay una belleza singular en este gesto. El Salvador, que se entregó por amor, ahora se abstiene en amor. Él mira hacia adelante, hacia el día en que su novia estará plenamente preparada, vestida de justicia, sin mancha, sin mácula. Y entonces Él celebrará nuevamente, no en un cenáculo, sino en la gloria del reino eterno. La postura de Jesús nos enseña sobre expectativa. Santa, vivimos en un mundo apresurado, pero el cielo sigue su ritmo. Si el propio Cristo está ayunando a la espera de la plenitud del reino, ¿cuánto más debemos vivir en vigilancia y preparación? La cena, para nosotros, es el recordatorio de que hay un banquete prometido, pero que exige prontitud. Jesús aguarda con paciencia, su cáliz está reservado, y cada vez que celebramos la cena en la tierra, acortamos simbólicamente la distancia entre la hora y lo eterno. Este ayuno de Cristo también nos recuerda que Él comparte nuestra expectativa. El Salvador no está indiferente al tiempo. Él siente con nosotros la ausencia, la añoranza, el deseo del reencuentro. Él también espera. Esto nos acerca a Él de manera única, porque revela a un Dios que no solo reina, sino que se solidariza. La cena, así, se convierte en un puente emocional entre el Cristo que vino y el Cristo que vendrá.
Celebrar la cena mientras Cristo ayuna es una forma de sintonizar nuestros corazones con el suyo. Sabemos que hay una fiesta marcada y que aquel que espera con amor también volverá con gloria. El silencio del cielo será roto y el ayuno del Rey tendrá fin cuando todos los redimidos estén a la mesa. El libro de Apocalipsis presenta la cena desde una nueva óptica, no solo como un banquete de comunión, sino como un divisor de aguas entre los que serán salvos y los que serán juzgados. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 17 y 18, un ángel clama a todas las aves del cielo para que vengan a la gran cena de Dios, donde se alimentarían de los cuerpos de los reyes y poderosos derrotados. Esta imagen, impactante y dura, contrasta de manera directa con la cena de las bodas del Cordero, también descrita en ese mismo capítulo. La Biblia, así, nos muestra dos tipos de cena en los tiempos del fin: una de celebración eterna y otra de juicio inevitable. De un lado, los invitados bienaventurados que se asientan con Cristo. Del otro, los que resistieron a su gracia y que por eso se convierten en blancos de la ira divina. Esta dualidad nos recuerda que la historia de la salvación también implica justicia. El Cordero que invita es el mismo que juzga, y su mesa no está abierta a cualquier uno, sino a aquellos que aceptaron su invitación con fe y arrepentimiento. La cena en Apocalipsis es la revelación de lo que estaba oculto en la cena del cenáculo. Allí, todo era sombra. Aquí, es realidad. Emblema, la cruz que salvó, ahora juzga. El cáliz que fue compartido con amor, ahora desborda juicio sobre los que lo despreciaron. No hay neutralidad ante la cena. O es para vida, o será testigo contra nosotros en el día final. Participar de la cena hoy es un privilegio, pero también una responsabilidad. Cada elemento nos recuerda que hay una línea siendo trazada y que la eternidad aguarda. Esta visión escatológica de la cena nos desafía a revisar nuestro posicionamiento ante Dios. ¿Celebramos la cena con reverencia? ¿Discernimos el cuerpo de Cristo con temor y gratitud? ¿O transformamos lo santo en hábito, lo profundo en rutina? El libro de Apocalipsis nos sacude de la acomodación espiritual y nos invita a alinear nuestras prácticas a la realidad celestial. La cena no es un juego, es señal, es alianza, es presagio, tanto de la gloria como del juicio. Al final de los tiempos, todos participarán de una cena. La cuestión es, ¿cuál de ellas será la nuestra? La respuesta está siendo escrita en cada decisión, en cada actitud, en cada vez que nos acercamos a la mesa con sinceridad o indiferencia. La cena en Apocalipsis revela que la invitación aún está abierta, pero no para siempre. La visión celestial de la cena nos llena de esperanza, pero también nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Quién, al final, estará a la mesa del Cordero? La respuesta, aunque simple en esencia, es profunda en sus implicaciones. En Mateo capítulo 22, versículos 2 a 14, Jesús narra la parábola de las bodas, donde un rey prepara un banquete para su hijo y envía invitaciones a muchos. Sin embargo, los invitados rechazan la invitación, y otros son llamados en su lugar, buenos y malos. Pero hay un detalle crucial: el rey exige vestimentas adecuadas. Estar a la mesa del Cordero no depende de posición social, historia religiosa o buenas acciones acumuladas. Depende de responder a la invitación con fe y estar vestido con la justicia de Cristo. Las vestiduras blancas, mencionadas en Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, son dadas a aquellos que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, no es mérito, es gracia, no es conquista, es rendición. La entrada al banquete eterno exige transformación,
No solo presencia física, esta verdad nos confronta con una realidad muchas veces ignorada. No todos los que dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. La cena escatológica no será para los que solo frecuentaron iglesias o conocían los rituales, sino para los que vivieron con el corazón quebrantado, dependientes de la gracia y comprometidos con la santidad. La comunión con Cristo exige, más que apariencia, exige entrega total. Es por eso que la Cena del Señor, celebrada hoy, es una preparación. Cada vez que partimos el pan y bebemos del cáliz, somos llamados a examinarnos a nosotros mismos. ¿Estamos caminando con Cristo? ¿Hemos cultivado el fruto del Espíritu? ¿Estamos vestidos de humildad, pureza, perdón y amor? La mesa del Cordero no será ocupada por perfectos, sino por redimidos, por aquellos que reconocieron su falencia y se rindieron al Salvador. El lugar a la mesa está disponible, la invitación ya fue enviada, pero requiere respuesta. No basta con escuchar, es preciso aceptar. No basta con aceptar, es preciso perseverar. Aquellos que venzan, que mantengan sus vestiduras limpias, se sentarán con el Cordero y oirán el mayor de los anuncios. Bienvenido al banquete eterno. Tu lugar siempre ha estado aquí. En Mateo capítulo 25, versículos 31 a 46, Jesús describe el juicio final con una imagen solemne. El Hijo del Hombre sentado en su trono, separando las naciones como el pastor separa ovejas de cabras. Esta escena es una poderosa expansión de lo que la cena presagia. Mientras el pan y el vino apuntan a comunión y esperanza, también cargan una advertencia silenciosa. Habrá rendición de cuentas. Quien rechaza la invitación de la gracia acabará enfrentando la justicia del Rey. La conexión entre la cena y el juicio no es forzada. La cena, al ser un signo de alianza, exige fidelidad. Participar de ella sin discernimiento o vivir en contradicción con el Evangelio transforma lo que debería ser comunión en condenación. Pablo advierte sobre esto al decir que muchos, por no discernir el cuerpo de Cristo, enferman y hasta mueren. Conforme a 1 Corintios capítulo 11, versículo 30. No se trata de superstición, sino de reverencia ante lo sagrado. La mesa del Señor exige coherencia entre fe y práctica. En el escenario del juicio de las naciones, el criterio es claro. Cómo tratamos al prójimo revela nuestra relación con Dios. La fe verdadera se manifiesta en actitudes concretas: alimentar al hambriento, acoger al extranjero, vestir al desnudo. Y aquí la cena adquiere una nueva dimensión. No es solo un rito espiritual, sino una escuela de compasión. Al sintasim, recordar al Cristo que se entregó por nosotros. Somos impulsados a entregar nuestra vida en favor de los demás. La cena nos forma, nos moldea, nos responsabiliza. No es coincidencia que el mismo Jesús que partió el pan lavó los pies. La cena y el servicio caminan juntos. En el día del juicio, nuestras palabras serán pesadas, pero nuestros gestos tendrán voz. Y la pregunta no será si participamos de la cena regularmente, sino si vivimos como quienes han sido transformados por ella. El juicio no ignora la gracia, la confirma. Aquellos que aceptaron la invitación con sinceridad lo demostraron en una vida de obediencia y misericordia. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move.
Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also they're a literal vampire. And suddenly my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. El juicio de las naciones revela que la cena es más que memoria, es preparación. Ella forma discípulos para el reino, que será heredado por los que oyeron. Venid, benditos de mi Padre. Y esos, con certeza, ya se habían sentado a la mesa aquí en la tierra, no solo para comer, sino para aprender a vivir como ciudadanos del cielo. Cada vez que el cáliz es levantado y el pan es partido, no solo miramos hacia la cruz, sino que también nos proyectamos hacia el futuro. La cena es un ancla que sujeta el presente a la eternidad. Es el sello visible de una promesa invisible. Cristo volverá. Este vínculo entre el rito y la profecía es destacado en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, donde Pablo afirma: «Todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga». El hasta que venga carga una expectativa viva. La cena no es una despedida, es un compromiso. Cristo nos dejó un gesto simple, pero cargado de eternidad, para que no nos perdiéramos en la espera. El pan y el vino son como anillos de compromiso entre el novio y la novia, un recordatorio de que hay una unión definitiva por venir. Celebrar la cena es reafirmar: yo creo en la promesa, yo espero el retorno. Al tomar el pan, proclamamos que hubo cruz. Al beber del cáliz, anunciamos que hubo resurrección. Pero al repetir este acto, declaramos que habrá retorno. Este trípode, muerte, resurrección y venida gloriosa, sostiene la fe cristiana. La cena hace tangible aquello en lo que el corazón cree. Ella mantiene viva la llama de la esperanza en tiempos oscuros. Cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, el cáliz nos recuerda que no hemos sido olvidados, que la historia está bajo control y que hay un fin glorioso determinado por Dios. Este sello escatológico de la cena también nos recuerda que estamos en una peregrinación. La mesa es un oasis en el desierto, un aliento entre guerras, pero ella no es el destino final. Quien celebra la cena con entendimiento sabe que aún no ha llegado. La verdadera fiesta estará completa cuando estemos con Él, cara a cara, y eso nos impulsa a vivir con propósito, santidad y expectativa. Por lo tanto, la cena no es solo un recuerdo pasivo, es un sello profético. Ella nos convierte en mensajeros de la vuelta de Cristo, aunque silenciosamente. Cada celebración es un eco del grito celestial que un día será escuchado: «He aquí el novio, salid a su encuentro». Hasta entonces seguimos levantando el cáliz de la salvación, sellando la promesa, alimentando la esperanza que no fallará. En tiempos de confusión espiritual y relativismo, la Cena del Señor asume un papel aún más esencial. Se convierte en un faro de doctrina, un punto de unificación, un recordatorio constante de la centralidad de Cristo. En la iglesia primitiva, según se registra en Hechos capítulo 2, versículo 42, los creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partir del pan y en las oraciones. Es decir, la cena era parte vital de la vida espiritual colectiva, no solo una práctica ceremonial.
En los últimos días, cuando muchos se desviarán de la fe y el amor se enfriará, según fue advertido por Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 12, la cena será un ancla segura. Nos recentraliza en Cristo, nos recuerda su obra y nos conecta al cuerpo. Más que nunca, la Iglesia necesita símbolos que no sean solo estéticos, sino espiritualmente eficaces. La cena, cuando se celebra con fe y discernimiento, tiene el poder de restaurar la unidad, reavivar el fervor y alinear los corazones con el cielo. La cena también confronta el individualismo tan presente en nuestros días. Es un acto comunitario. No se toma el cáliz solo, nos enseña a llevar las cargas unos de otros, a discernir el cuerpo, a reconciliarnos antes de compartir. En un tiempo de polarizaciones y divisiones, la mesa del Señor es el lugar donde todas las voces se callan y Cristo es exaltado. Allí todos somos iguales, dependientes de la misma gracia, lavados por la misma sangre. Además, la cena refuerza la resistencia espiritual. En días de persecución, escasez o crisis moral, nos recuerda que somos peregrinos y que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que será revelada. Nutre el alma, renueva el ánimo y reactiva la esperanza. Es alimento de guerra, sustento para los que permanecen firmes hasta el fin. En los últimos días, la cena no será solo un memorial. Será un arma espiritual, un punto de encuentro con lo eterno en medio del caos. Y aquellos que perseveran, que mantendrán encendida la llama de la comunión con Cristo, encontrarán en la mesa del Señor el refugio necesario para atravesar los tiempos difíciles, porque donde hay cena, hay presencia, y donde Cristo está, hay victoria garantizada. Frente a la grandeza del banquete que nos espera, una pregunta resuena con fuerza. ¿Cómo debemos prepararnos para esta cena final? La respuesta está en la pureza del corazón. La Biblia no exige perfección moral para acceder a la mesa, sino un corazón limpio, arrepentido, dispuesto a vivir de acuerdo con la nueva vida recibida. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, está escrito que sin santificación nadie verá al Señor. Esto incluye también la participación en la cena escatológica. En la parábola del rey que celebró las bodas del hijo, registrada en Mateo capítulo 22, un hombre es encontrado sin las vestiduras apropiadas y es echado fuera. La lección es clara. La invitación está abierta, pero hay exigencia de preparación. La pureza no es algo que alcanzamos por nosotros mismos, es un don conquistado por Cristo y aplicado a nosotros mediante el arrepentimiento y la fe. La vestidura nupcial es la justicia del Cordero, recibida por aquellos que reconocen su necesidad y se rinden. En la cena terrenal, este principio también se aplica. Participar del pan y del vino requiere examen de conciencia. Pablo orienta en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer y beber. Este acto de introspección no debe estar motivado por el miedo, sino por el celo de honrar a quien entregó todo por nosotros. La pureza que Dios desea no es exterior, sino interior. Un corazón sincero, limpio de hipocresía y lleno de fe. Buscar esta pureza es una jornada diaria. El Espíritu Santo nos santifica, nos corrige, nos limpia, pero depende de nosotros mantener encendida la llama de la vigilancia, huyendo del pecado y cultivando la comunión con Dios. La cena, en este contexto, se convierte en un recordatorio constante de que estamos siendo preparados para algo mucho mayor. Es un ensayo santo, un entrenamiento para el día en que no habrá más velos entre nosotros y el Eterno.
La pureza para el banquete celestial no es un requisito inalcanzable, sino una promesa posible por medio de Cristo, y es esta promesa la que nos lleva a vivir con temor, amor y expectativa, porque aquel que purificó nuestras almas es fiel para guiarnos hasta el fin, hasta el día en que, vestidos de blanco, nos sentaremos a la mesa preparada desde la fundación del mundo. La parábola de las bodas nos revela una verdad profunda. Muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Esa frase, proferida por Jesús en Mateo capítulo 22, versículo 14, no expresa exclusión arbitraria, sino la realidad de que no todos los invitados responden al llamado con seriedad. El Rey envía invitaciones generosas, extiende su mano en misericordia, pero espera una respuesta que vaya más allá de la aceptación superficial. Él busca compromiso. La invitación al banquete eterno ya ha sido enviada. No está restringida a una élite espiritual, sino que alcanza a todos, pobres, ricos, santos y pecadores. Jesús enfatiza esto al decir que los siervos salieron por los caminos e invitaron a todos los que encontraron, malos y buenos. Esto revela el corazón inclusivo de Dios. Sin embargo, la respuesta a la invitación es lo que diferencia a los llamados de los elegidos. Aceptar la invitación implica transformación. No se trata solo de estar presente, sino de estar preparado, responder. Al llamado del Rey exige más que palabras, exige una vida. No basta con sentarse a la mesa si el corazón permanece lejos. El elegido es aquel que, al escuchar el llamado, se levanta, abandona lo que sea necesario y se reviste de las vestiduras del reino. No solo desea la salvación, sino que está dispuesto a someterse a la autoridad del Rey, a vivir bajo sus principios y a caminar con integridad hasta el final. La cena nos confronta con este llamado todas las veces. El pan y el vino nos recuerdan el precio pagado, pero también la responsabilidad que llevamos. Somos invitados a vivir de modo digno de esa vocación, no como quien intenta merecer el banquete, sino como quien reconoce el valor de quien lo ofrece. El Evangelio es gratuito, pero no barato, y la elección de estar a la mesa implica renuncia, fe y fidelidad. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. La invitación aún está abierta. La puerta aún está entreabierta, pero el tiempo se agota. Cada cena celebrada aquí en la tierra es un ensayo para la elección definitiva. ¿Seremos solo uno más entre los llamados o estaremos entre los elegidos? La respuesta está en las decisiones diarias, en los pasos de obediencia, en la entrega sincera. El Rey espera, la mesa está servida y la invitación reposa sobre cada corazón. Todo lo que fue celebrado en la cena del cenáculo apuntaba a algo que aún no se ha cumplido completamente. Aquella comida silenciosa entre Jesús y los discípulos fue el preludio de una eternidad en comunión. La verdadera última cena no fue aquella en Jerusalén. La última cena será aquella en el reino eterno, donde no habrá más necesidad de símbolos, porque estaremos ante la realidad gloriosa. Esta esperanza brilla en las palabras de Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque con ellos habitará. La eternidad que nos aguarda no es abstracta, es concreta, viva, pulsante, y será marcada por la presencia de Cristo en plenitud. No más veremos en parte, no más celebraremos por fe. Lo que hoy tocamos con reverencia, tocaremos con alegría perfecta.
La cena será transformada en celebración eterna. El cáliz del sufrimiento dará lugar al vino de la victoria. El pan del dolor será sustituido por el banquete de la vida. La eternidad es el punto de llegada de toda la caminata cristiana. Y la cena es el recordatorio constante de que aún estamos en camino. Ella nos alienta a continuar, incluso en medio de lágrimas, dudas y penas. Cada celebración es un soplo de eternidad en nuestros corazones cansados. Es el cielo recordándonos que vale la pena seguir, porque hay una mesa esperándonos del otro lado del viaje. Esta última cena será diferente a todas. No habrá prisa, ni traición, ni sombra de muerte. Estaremos completos, plenos, restaurados. El tiempo habrá terminado y la eternidad habrá comenzado. Y allí, en la presencia del Cordero, todo tendrá sentido. Cada renuncia, cada oración solitaria, cada lágrima ante el cáliz, todo será recompensado con la presencia gloriosa de Él, que es el pan vivo. Hoy la cena es una promesa. Mañana será cumplimiento. La eternidad que nos aguarda fue comprada con sangre, sellada con amor, y está reservada para todos los que crean. El cielo no es un misterio distante, es un banquete real, y hay un lugar en la mesa con su nombre. Que hasta ese día cada cena nos recuerde que estamos más cerca, más próximos, más listos para el mayor encuentro de todos los tiempos. ¿Sientes que esta invitación también es para ti? Entonces escribe en los comentarios: mi lugar está en la mesa del Cordero. Que este mensaje alcance otros corazones. Comparte con tus amigos y familiares. Y si deseas seguir firme en esta caminata de fe hasta el gran día, inscríbete en el canal. Aún hay mucho que el cielo quiere revelar a tu corazón. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify.